Muy buenas, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy tenemos un video muy especial, cargado de contenido. Tenemos nuevos familiares, nuevos legendarios, cambios de balance, entre otras cosas. Vamos a comenzar la fecha que se va a poner esta actualización. A partir del 28 de octubre, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, horario PDT, para los servidores de Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa. Para los servidores de América del Norte, América del Sur será el 29 de octubre de las 1 de la madrugada a las 3 de la madrugada, horario PDT. Una vez finalizado el mantenimiento, todos los elementos mencionados a continuación estarán disponibles, menos algunos segmentos que indican una fecha específica. El primer punto que vamos a tocar es que se han descubierto nuevas formas para nuestros familiares. Estas son subespecies, pero son como una forma regional de cada familiar. Esto significa que nuestras mascotas, aparte de cambiar de apariencia, tendrán nuevas habilidades. ¿Y cómo podemos lograr conseguir estos familiares? Al someterse a una conversión, tus familiares aberrantes tienen la posibilidad de adoptar una nueva subespecie. Los familiares que se sometan a esta transformación heredan un nuevo rasgo legendario llamado amalgama, y sus habilidades se ven mejoradas. Todos los familiares amalgamados obtendrán habilidades activas nuevas más poderosas y tendrán más 2 habilidades legendarias. Para conseguir estos tenemos que hacer de la siguiente manera. Es solamente para la conversión de aberrantes, los familiares que tienen el símbolo violeta aquí. Esta conversión se realiza de la siguiente manera. Es solamente para los aberrantes. Vamos a darle detalle, le vamos a dar convertir, marcamos todos los aberrantes y lo importante es que deberemos usar piedra de conversión, porque esto aumenta mucho la posibilidad de que salga la nueva subespecie o especie regional. Queda mucho mejor. Aparte de eso, si conseguimos un familiar regional y lo usas en la conversión, garantiza que el familiar convertido sea de la misma especie que el familiar amalgamado o uno de las especies de los familiares amalgamados que tengas. Esto se explica de la siguiente manera. Si yo tengo una subespecie aquí, por ejemplo, y estos son aberrantes normales, en mi conversión va a salir sí o sí de esta especie que es regional. Pero si todas sean subespecie, es decir, especies regionales, las 3 supongamos que son especies regionales, puede salir cualquiera de estas. Tengan en cuenta este truco porque es muy útil cuando quieren mantener la misma especie de su familiar. Y el resultado es muy notorio porque cambia estéticamente. Por ejemplo, la mariposa es de fuego y el gato es de hielo. Ahora le voy a decir qué hace cada habilidad de esta subespecie regional o forma amalgamada. En esta parte le voy a dar para que vean la parte antigua y yo le voy a leer lo que hace la nueva habilidad para que sepan qué forma regional buscar. Con Varo, tu nueva habilidad va a ser seleccionar a un enemigo y le inflige daño de rayo cada 0,5 segundos y alcanza hasta 3 enemigos cercanos. El tiempo de reutilización es de 12 segundos. Con el gusano, que después se transforma en fuego, y una abeja, esa es su forma regional, la explosión de Icor ahora se enciende y envía hacia adelante una bola de Icor en llamas. Inflige daño a los enemigos y deja el suelo ardiente durante 4 segundos. El tiempo de reutilización es de 12 segundos. El fantasma de la tormenta en su forma regional genera una matriz fantasma cercana que inflige daño continuo e inmoviliza a todos los enemigos en el área. El tiempo de reutilización es de 20 segundos. La forma regional del armadillo genera un vórtice de arena con un radio de 3 metros hacia los enemigos frente a ti, infligiéndoles daño y atrayéndoles hacia el centro, con la posibilidad de petrificarlos. Tiempo de reutilización 12 segundos. La raya de mar, ahora con su forma regional, atrae a los enemigos formando un arco frente a ti y ciega a los enemigos durante 3 segundos. Tiempo de reutilización 12 segundos. La ceguera siempre es muy molesta. El pterodáctilo en su forma regional emite un torrente arcano que te persigue a los enemigos con menos vida restante y abraza el suelo infligiendo daño continuo durante 3 segundos. Tiempo de reutilización 12 segundos. Imagino que como persigue esta habilidad no puede fallar. La mascota en forma de roca, ahora en su forma regional, hace llover una lluvia de gemas sobre los enemigos dentro de un rango de 4 metros. Frente
frente a él e inflige efecto de debilitamiento. No aclara de qué va a ser este efecto de debilitamiento. El tiempo de reutilización es de 20 segundos. El gato, que es el familiar más usado en PvP, en campos de batalla contra personas, porque tiene un buen escudo. Ahora su forma regional, que es de hielo, agrega una capa de escudo de hielo que al ser atacado con el escudo desplegado inflige daño a los enemigos cercanos y los congela. El tiempo de reutilización es de 20 segundos. Por lo visto su forma regional también va a ser la más buscada porque tiene ese escudo de hielo. Lo que me llama la atención que estas habilidades van a ser más poderosas porque tiene un tiempo de reutilización de 20 segundos. Las que tienen de 20 segundos son el gato, la roca y perdidos en la tormenta, el fantasma de la tormenta. Estos tienen habilidades regionales de 20 segundos. Las demás disminuyen, son de 12 segundos. Y esto podría influir en el mercado porque si las formas regionales tienen habilidades cada 12 segundos, digamos no esta es la que mostré, el resto, pero hacen menos cosas, quizás sean mucho más útiles que las habituales como el gato. Vamos a hablar ahora de los cambios de balance. Para el cazador de demonios mejoran este hombro, pero solamente mejoran la velocidad de animación a un 29%. Para el druida cambian el arma principal de los cuervos, que es esta. La cantidad de cuervos que se conjura mediante ataques ya no tiene un tiempo de reutilización interno por ataque. En su lugar se conjura 3 cuervos por habilidad y 1 por ataque principal. El límite de cuervos es 7 por segundo. Se ha eliminado el efecto de ceguera. Esta ceguera funcionaba mal, sabía que lo iban a eliminar. Ahora es menos molesto, pero no da a entender que esta habilidad va a golpear mucho más. Modifican este hombro. Si uno de los ataques de la secuencia de mutilar impacta, ahora obtienes un 60% de reducción de daño durante el resto de la secuencia. El siguiente legendario también es para hombre oso y es este. Cuando lo activamos y obtenemos la potenciación, obtenemos inmunidad al control y a los efectos de retroceso cuando está activo esta habilidad, pero es solamente 2 segundos después de activarlo. Vamos al monje. Vuelven a mejorar trueno impulsado, que este es el báculo que produce la habilidad de helicóptero con el monje. Y lo siguiente que mejoran es santuario interior, pero en línea base. Agregó un nuevo efecto donde permanecer en tu santuario interior reduce el daño de golpe crítico que recibes en un 10%, acumulándose por cada segundo que permanezca en el santuario interior hasta un 40%. Esto es la habilidad básica sin legendario. Esto quiere decir que la configuración tanque que hicimos en el canal va a ser aún más poderosa porque usa esta habilidad sin legendario. Vamos al nigromante. Este escudo que habían cambiado hace poquito, le cambiaron su efecto, ahora le agregan que aplica marcas acumulativas que hacen que el enemigo reciba un daño base adicional del 100% al alcanzar las 3 acumulaciones. En el Tempest vamos a tener una mejora para esta espada que realiza un golpe giratorio que es muy bueno, abarca mucho espacio. En el anterior parche lo habían mejorado la velocidad, pero no tenía sentido si no mejoraban la velocidad de animación, que ahora es lo que hicieron en este momento. Es un 28% más rápida. Para el mago cambian de vuelta a juicio abrasador, que es este hombro para desintegrar. Aumentan su daño en un 20%. También cambian al cristal de hielo en línea base. El daño de rayo refractado aumenta en un 21%. Lo cambian en la habilidad directamente. Esto me viene muy bien porque a mí me gusta jugar mucho el mago desintegrar en campo de batalla. Estos son los cambios de balance. Ahora vamos por los nuevos legendarios. Si estás de acuerdo o no con estos cambios de balance, lo puedes dejar en los comentarios. Y también tu like para seguir creciendo al canal. Comenzamos con los nuevos legendarios de la clase del mago. Mano principal. Después de usar una habilidad, tu próximo lanzamiento de electrocutar dentro de los 2 segundos activará una explosión eléctrica que inflige daño adicional a los enemigos cercanos. No se puede activar con más frecuencia de una vez cada 1 segundo. Mano secundaria para agujero negro. Ahora
te otorga, durante el cual las habilidades de desplazamiento rápido lanzará un pequeño agujero negro al enemigo cercano, que detona dañando a todos los enemigos cercanos y atrayéndolos. Pecho, nova de relámpago, ahora te hace avanzar en una bola de relámpago dañando a todos los enemigos en tu camino y provocando estado de conmoción. Piernas, inflige un 5% más de daño durante 2 segundos a los enemigos golpeados por desintegrar hasta un máximo del 15%. Cabeza, inflige un 5% más de daño durante 2 segundos a los enemigos golpeados por agujero negro hasta un máximo del 15%. Hombro, ahora desintegrar te potencia y las habilidades de carrera crearán una grieta de relámpagos a tu paso, que inflige daño continuo a los enemigos. Como ven, tenemos legendarios muy importantes para el mago, se ven muy interesantes para el PvP, tienen mucho desplazamiento, mucha movilidad, cosa que siempre sirve en los campos de batalla. Obviamente va a depender del rango y del daño de las habilidades, también del desplazamiento que causen estos, pero se ve bastante bien, tiene bastante futuro. Estos son los nuevos legendarios de la clase del bárbaro. Cabeza, casco, pisotón también te otorga un escudo durante 3 segundos que absorbe el daño. No se puede obtener un escudo de esta manera más de una vez cada 3 segundos. Piernas, pisotón ahora conjura a un ancestro para que pisotee por ti. Daña a los enemigos y los lanza por el aire. Si un enemigo ya está afectado por el retroceso, este efecto aumenta y se inflige daño adicional. Mano secundaria, martillo de los antiguos, ahora deja caer un martillo gigante en tu ubicación, dañando a todos los enemigos cercanos. Los enemigos afectados por el retroceso caen al suelo inmediatamente, reciben daño adicional y quedan aturdidos. Mano principal, el martillo de los antiguos también hace que los enemigos inflijan un 10% menos de daño reducido durante 3 segundos. Pecho, la habilidad es romper. También aumenta tu velocidad de ataque en 5% durante 2 segundos al golpear a un enemigo hasta un máximo del 20%. El hombro, romper, ahora se canaliza, lo que hace que te muevas continuamente saltando hacia adelante y golpea el suelo para dañar a los enemigos cercanos. Lanzarlos por los aires y destrozar su armadura. Golpea a un enemigo para restaurar energía y reduce el daño recibido. Para lo que no saben, es la habilidad, la última que otorgaron al bárbaro, sería la habilidad nueva, la que tiene color celeste y es un hacha contra el piso. Para el bárbaro tenemos un conjunto interesante, mucha movilidad con los saltos, se va a enfocar en el pisotón, en romper, y vamos a ver si es funcional. Me llama mucho la atención el nuevo martillo, hay que ver cuánto de rango ocupa, y veo también que a esta clase le siguen poniendo buffos negativos para reducir el daño de los rivales. Vamos a la clase del caballero de sangre. Mano principal, golpe giratorio, ahora te potencia provocando que cada ataque principal lance un arco de sangre que daña a los enemigos y los hace sangrar. Los golpes críticos harán que los arcos de sangre giren y dañen a todos los enemigos cercanos. Mano secundaria, devastación, tiene un 15% de probabilidad al impactar de conjurar una sombra que también ataca con devastación. Pecho, un golpe giratorio, también destroza la armadura enemiga, lo que aumenta el daño que recibe en un 5% durante 2 segundos, acumulable hasta un 15%. Piernas, ráfaga de lanza, ahora te desplaza, lo que inflige daño a los enemigos en su camino y aplica una marca que activa drenaje de vida. Cuando un enemigo marcado recibe daño, el tiempo de reutilización se restablece si el desplazamiento impacta a un enemigo sangrando. Cabeza, nube mefística, ahora libera una nube que aumenta tu velocidad de movimiento, velocidad de ataque y daña cada vez que inflige sangrado. El hombro, nube metífica, también aumenta tu índice de evasión en un 12% mientras te encuentras dentro de él. Con el caballero de sangre tenemos una combinación interesante, no pusieron más legendarios para la transformación, pero ahora tenemos daño continuo, aparte también de índice de evasión que siempre es bien recibido en los campos de batalla. Vamos a los nuevos legendarios del cruzado. Hombro,
Cadena Sagrada ya no ataca a los enemigos y en su lugar te vincula a tu aliado cercano, lo que hace que parte del daño que recibas se transfiera a ti. El Pecho, Conjuración de Luz, ahora te otorga una barrera de luz que hace que los aliados directamente detrás de la barrera sean inmunes a cualquier daño de los enemigos que se encuentren frente a la barrera. Piernas, Carga de Escudo, ahora carga hacia una ubicación objetivo, dañando y derribando a los enemigos en tu camino y otorgándote reducción de daño si hay aliados en tu camino. Tanto tú como ellos reciben mayor reducción de daño. Hay una nota más que dice: este objeto también proporciona inmunidad al retroceso y pérdida total del control durante el deslizamiento. Pero esta información no aparecerá en el juego, pero se va a añadir en parches futuros. Mano secundaria. Estandarte Sagrado también aumenta tu daño y el de tus aliados en un 4% por cada aliado dentro del efecto del estandarte, hasta un máximo de 16%. Mano principal, Castigo, también destruye la armadura del enemigo, lo que aumenta el daño recibido en un 4% durante 1,5 segundos, hasta un máximo del 12%. Cabeza, Estandarte Sagrado ahora otorga mayor probabilidad de golpe crítico a aliados cercanos y reducción de daño para ti. Ambos efectos aumentan cuando hay más aliados cercanos. Como vieron, los legendarios nuevos del cruzado se ven muy interesantes. Quizás termine siendo como la mejor clase para ayudar, para hacer soporte. Incluso estas habilidades se ven muy potentes para lugares que son muy estrechos, como por ejemplo el mapa de vigía. Vamos con la clase de Cazador de Demonios. Estos son los nuevos legendarios. Cabeza, Venganza también hace que inflijas más daño a los enemigos cuando más lejos estés de ti, hasta un máximo de 16% más de daño. Hombro, el daño de disparo múltiple aumenta en un 3% por cada yarda que estés del enemigo, hasta un máximo de 24%. Mano secundaria, disparo de retroceso aumenta un 3% por cada yarda que estés alejado del enemigo, hasta un máximo de 24%. Piernas, cuando Venganza inflige daño, los enemigos a más de 5 yardas reciben daño adicional. No puede ocurrir más de una vez cada 0,7 segundos al mismo objetivo. Mano principal, el disparo múltiple ahora te otorga poder durante el cual cada habilidad utilizada disparará además una salva de flechas que dañan a los enemigos. Venganza ahora dispara un tiro penetrante y te moviliza mientras dura, y puede usarse nuevamente para apuntar y disparar tiros perforantes que dañan y empujan y hacen más lento al enemigo. Acá tenemos unos legendarios bastante extraños. Benefician mientras más lejos estemos del objetivo y la venganza se ve un poco extraña. Imagino que esta habilidad va a tener un rango muy alto. Vamos a la nueva clase, la clase del druida. Estos son los nuevos legendarios. Mano principal, Poder Rabioso también aumenta tu golpe crítico y el de tus aliados. La probabilidad es del 8% durante 2 segundos. Hombro, Círculo de la Vida también aumenta tu poder y el de tus aliados. Aumenta la velocidad de ataque principal en un 10% durante 5 segundos. La cabeza es para Sabio de Roble. También activa una explosión cada 3 ataques, lo que inflige daño adicional a los enemigos cercanos. Piernas, Poder Rabioso. Ahora te ataca a ti o a un aliado, lo que aumenta la vida máxima. Además, daña a los enemigos cercanos y lo lanza por los aires. Si un aliado es el objetivo, también te ataca. Qué extraño que diga esto, creo que traducí bien. Mano secundaria, Invocar Sabio Roble. Ahora te selecciona a ti o a un aliado para invocar Sabio Roble, que le siguen atacando automáticamente al usar el ataque principal. Si un aliado es el objetivo, ambos obtienen la invocación de Sabio Roble. Como ven, todos los legendarios del druida son para ayudar. Así que por fin pusieron legendarios para complementar esa parte. Parece ser que el druida junto al monje van a ser los mejores para ayudar y bufear a nuestros compañeros en el infelicario
o jefes muy poderosos. Vamos con la clase del monje. Estos son sus nuevos legendarios. El hombro golpe místico también provoca que tu siguiente ataque principal en los 3 segundos siguientes active una explosión de relámpagos que inflige daño adicional a los enemigos cercanos y causa una descarga eléctrica durante 2 segundos. La explosión de relámpagos solo se puede activar una vez cada 0,3 segundos. Mano secundaria, puño de trueno, también aplica una marca de relámpago por 3 segundos. Al impactar a un enemigo, dañar a un enemigo marcado 3 veces, consumirá la marca y provocará daño de rayo adicional, lo que aumenta tu velocidad de movimiento en un 40% y te otorga inmunidad a la pérdida de control y los efectos de retroceso durante 1 segundo. No se puede aplicar una marca de rayo al mismo enemigo una vez cada 6 segundos. Cabeza, escudo zen, también aumenta el daño de tu ataque principal en un 15%. Mano principal, cuando el primer golpe de puño del trueno impacta la mano principal, el daño de ataque aumenta en un 50% durante 1 segundo. No puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos. El pecho, dragón volador, ahora te potencia, lo que provoca que tus siguientes ataques dañinos, los ataques principales, para conjurar un dragoncito de trueno que busca enemigos cercanos para causar daño de rayo adicional. Piernas, golpe místico, ahora te hace inalcanzable mientras te lanzas. Avanza, potencia tu próximo ataque primario que golpee a un enemigo para conjurar a 2 espíritus que también atacan al enemigo. Los nuevos legendarios del monje se ven muy interesantes, potencian lo que sería nuestro ataque principal. Aparte, la mano secundaria se ve bastante potente, es inmunidad al control y al retroceso. Ahora dura muy poco, 1 segundo, y un tiempo de reutilización de 6 segundos. Aparte de complementar todo esto con daño de rayo. Ahora vamos con la clase del nigromante. Estos son sus nuevos legendarios. Mano principal, tiempo prestado, ahora te otorga poder a ti o a un aliado, aumentando significativamente el daño infligido, pero también el daño recibido. Si la vida se reduce a 0 mientras estás potenciado, se recupera inmediatamente por completo, pero recibe una maldición que drena vida continuamente hasta morir. Matar a un jugador enemigo elimina la maldición. Pecho. Los espíritus óseos también reducen el ataque y el movimiento del enemigo, aumentando la velocidad en un 15% durante 3 segundos cuando infliges daño. Hombro. Mientras tiempo prestado esté activo, al matar a un enemigo curará un 10% de tu vida máxima y aumenta tu velocidad de movimiento en un 20% durante 3 segundos. Piernas, forma espectral, ahora te transforma en un espectro inalcanzable que se lanza hacia adelante y daña a los enemigos en su camino. Cabeza, mientras tiempo prestado esté activo, los enemigos que dañen quedarán marcados para la venganza, lo que aumenta el daño que les infliges en un 20% durante 3 segundos. Mano secundaria, espíritus óseos, ahora hace que te teletransporte a una ubicación objetivo después de un retraso de lanzamiento, conjurando un enjambre de espíritus cuando llegas que dañan continuamente a los enemigos cercanos. Bueno, si la gente estaba pidiendo debilitación para el nigromante, esto le va a encantar porque creo que se va a poner peor. El nigromante saldrá más poderoso con estos legendarios, aparte que beneficia también con el tiempo prestado a nuestros aliados. Obviamente tenemos que ver los números en el juego y los rangos de las habilidades. También la animación de estos. Ya llegamos a la última clase, la clase del Tempest, y estos son sus legendarios. Mano principal, filo de ola, lanza a un enemigo por los aires cada 3 golpes. No puede ocurrir en un mismo objetivo una vez cada 4 segundos. El pecho es para impulso de marea, aumenta tu velocidad de ataque principal en un 20% durante 2 segundos. Hombro, furia de la tormenta, ahora te potencia a ti y a tus céfiros y los ataques principales. Acumulan marcas de viento al infligir daño. Los enemigos marcados recibirán daño adicional tras varias acumulaciones. Mano secundaria, filo de ola, aumenta tu velocidad de ataque principal en un 5% durante 3 segundos cuando infliges daño.
hasta un máximo del 15%. Piernas, impulso de la marea ahora conjura varios céfiros a tu alrededor. Cabeza, acometida de marea también aumenta el daño del ataque principal y de tus céfiros en un 15% durante 2 segundos. Bueno, lo del Tempest está muy interesante, pero más para PvE porque aumentamos nuestro número de céfiros, que esto es una gran fuente de daño para matar jefes, para hacer todo tipo de monstruos a una gran velocidad. Ahora los legendarios de Filo de Ola le dan funcionalidad para el PvP. Comenzamos con los nuevos legendarios de la clase del mago. Mano principal. Después de usar una habilidad, tu próximo lanzamiento de electrocutar dentro de los 2 segundos activará una explosión eléctrica. Ahora aviso de eventos. Tenemos un nuevo evento, pero vamos primero por esto. Ceremonia de niños de la luna. A este que me confunde un poco porque le cambiaron la imagen de la mujer. Esta senda de recompensas estará hasta el 12 de noviembre, pero tendremos eventos extras para completarlo. Acá en la parte de tareas nos van a aparecer. Va a ser Conquistador del 22 de octubre al 29 de octubre. Pelea Salvaje del 5 de noviembre al 11 de noviembre. Aprovechen estos eventos para llegar al final de esta senda de recompensa y reclamar todo lo que trae. Tenemos un nuevo mercado fantasma que rinde homenaje a la pareja que se separó. Son 2 cosméticos de fantasma, hombre y mujer. Tengo estas imágenes, estas 3 imágenes que les estoy mostrando para que puedan ver más detalladamente este nuevo mercado. Aparte, tengan en cuenta que va a sumar para el evento de Oleada Embrujada. El mercado fantasma estará disponible desde el día 29 de octubre. Tenemos un nuevo evento y este ya se va a quedar con nosotros. Esto ya estaba funcionando en China y ahora nos trajeron a nuestro servidor. Se llama Bendición de Objetos Legendarios. Es un esfuerzo por facilitar la obtención de objetos legendarios. Ahora tendrás una bendición diaria de 1 hora que podrás usar para activar tus objetos obtenidos, esencias, objetos para otras clases. Puedes activar o pausar esta bendición a voluntad durante la semana, aprovechando tu tiempo a tu antojo. Una vez activada esta bendición, afecta a todos los objetos legendarios que suelten los monstruos. Los objetos que caen de cofres, eventos por tiempo limitado u otras recompensas que no sean de combate no se verán afectados. Hay 3 bendiciones que pueden seleccionar. Bendición de rareza otorga una mayor probabilidad de obtener objetos legendarios de alto nivel. Bendición de esencias, mayor probabilidad de obtener objetos con afijos legendarios que no necesitas, es decir, para juntar esencias que te faltan. La otra bendición de clase, posibilidad de obtener objetos legendarios para otras clases, lo que te ayuda a obtener objetos para prepararse en un futuro cambio de clase. Actualizaciones de campo de batalla, protección del límite para evitar que los jugadores usen ciertas habilidades para escapar del mapa o ingresar a áreas de aparición enemiga. Hemos agregado un nuevo sistema de protección de límites. Si entras en una zona de aparición enemiga o te mueves a una zona prohibida, serás retraído a la ubicación más cercana y perderás el 55% de tu salud máxima. Si cruzas a una zona 2 veces, morirás y reaparecerás en tu base. Esto imagino que debe ser para el mapa de Convoy, que era donde se metían en las fuentes. Encuesta después de la partida. Obviamente todo el mundo va a clasificar negativo esta parte. Según Blizzard, esto es para ayudar a encontrar un mejor equilibrio y para el emparejamiento en el futuro. Pero obviamente ellos saben que campos de batalla no funciona directamente y esto no va a ayudar. Cambios en el reino bendito. Si usas una transferencia de servidor mientras un reinado bendito está activo, tendrás que esperar hasta el próximo reinado bendito para obtener el progreso hacia la capa de las sombras. Cambios en las notificaciones van a arreglar este problema que te siga marcando acá y no tengas que mirar uno por uno, sino que puedes marcar todo como leído. Actualización al evento de Cazador Bendecido. El evento de Cazador Bendecido se extenderá hasta el 17 de septiembre.
y hemos aumentado la velocidad con la que los jugadores encuentran objetos benditos en las mazmorras. Vamos a hablar de la parte del torneo. Yo ya hice un video aparte de esto, así que le voy a resumir lo más importante. Tenemos lo que sería la parte de la inscripción del 5 de noviembre al 9 de noviembre. En este tiempo los miembros pueden cambiar. Después tenemos las preliminares, que es del 10 de noviembre al 14, en el horario de 9 p.m., 9 y media y 10 p.m. Igual que la otra vez, el sistema de puntos es igual. De aquí avanzan los 64 equipos a la última parte, y donde tenemos los mismos premios que antes. Se pueden llevar 10 cimeras o 32 cimeras, siendo free to play y armando un buen equipo, si es que tienen suerte y tampoco le toca con ballenas. Pero ya saben que es un evento pay to win. Y después tenemos la fase 2, que nuestro servidor de América del Sur no participa. Acá el sistema es diferente porque es formato de round robin, todos contra todos. Y esto ya llega a la etapa de a fines de noviembre y diciembre. Y la fase 2 tiene diferentes recompensas. Ahora, los aplicados nuevos a este torneo es que ahora sí tiene modo espectador. También tiene modo para predecir y podamos sacar recompensas. También tiene un nuevo sistema de administrador para clasificar entre la resonancia, armadura, penetración y demás. Y aquí están las recompensas. Le voy a dejar en comentarios fijados cuando salga el parche, porque este video va a estar mucho antes. Hasta acá el video de hoy. No se olviden de dejar me gusta y si quieren pueden suscribirse al canal. Cualquier duda en la caja de comentarios. Recuerden, tenemos grupo de Discord, tenemos un canal de aviso de WhatsApp y suscripciones especiales para apoyar al canal. Nos estamos viendo en el siguiente video.